que tiene que ver con fracciones parciales, que era el tema pues que nos había quedado pendiente la vez pasada. Para esta semana sí vinieron ustedes pues como con los temas estudiados, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. ¿Qué dudas tienen? Primero, para uno trabajar con fracciones parciales, pues entonces debe como tener un manejo adecuado de las operaciones con fracciones, ¿cierto? Sí, señor. Suma, resta, multiplicación, división, simplificación de fracciones. ¿Cómo estamos con eso? Bien, Bien. Entonces con eso no hay ningún problema, podemos trabajar tranquilamente. ¿Listo? Bueno, ahora sí dediquémonos entonces a las fracciones parciales. ¿Me recordar la página 135. ¿Resolvieron algún ejercicio? Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Bueno, comencemos recordando qué es eso de fracciones parciales. Mientras ustedes van ahí aclarando, ultimando detalles para comenzar a preguntar, entonces recordemos, yo le pediría el favor a Jaime que vamos al presentar visual y recordemos qué es eso de fracciones parciales. ¿Listo? Primero, cuando nosotros hablamos de fracciones parciales, estamos hablando de fracciones, ¿cierto? Una fracción, y generalmente habla uno es de fracciones propias, ¿cierto? Una fracción propia, si una fracción propia puede expresarse, una fracción propia de la forma P de X sobre Q de X, por ejemplo, puede expresarse como la suma de otras fracciones. Suma de otras fracciones como, por ejemplo, R de X sobre S de X más T de X sobre, qué sé yo, W de X, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, tenemos una fracción propia y estas fracciones propias se pueden expresar como la suma de otras fracciones en las que el grado del denominador de estas fracciones sumandos es menor que el grado del denominador de la fracción dada. Y estas fracciones son las que se llaman fracciones parciales. Y es el tema que vamos a estudiar hoy. El asunto es, y es a lo que nos vamos a dedicar, cómo hallar estas fracciones parciales, ¿cierto? Y para hallar esas fracciones parciales hay que mirar las características, hay que analizar las características del denominador de la fracción dada. ¿Eso lo recuerdan? Sí, bro. Sí. Bueno, también ustedes recuerdan, y que es muy importante, que para toda fracción en la que el denominador es de la forma ax más b, por cada factor que haya en el denominador de la forma ax más b, esa fracción tiene una fracción parcial de la forma a sobre ax más b. ¿Listo? Y por cada factor que haya en el denominador de la forma ax más b al cuadrado, entonces la fracción tendrá, por cada factor de esta forma, tendrá fracciones parciales de la forma a sobre ax más b sobre ax más b al cuadrado. ¿Listo? Y así sucesivamente, por cada factor en el denominador que haya de la forma ax más b al cubo, por ejemplo, entonces esa fracción tiene fracciones parciales de la forma a sobre ax más b sobre ax más b al cuadrado más c sobre ax más b al cubo. Y así sucesivamente, si fuera la 4, entonces más un d sobre ax más b a la 4. ¿Listo? ¿Esto está claro?
Bueno, y ahora, por cada factor, permítanme, yo retiro esta hojita porque esto que yo estoy escribiendo aquí nos va a orientar durante toda la tutoría de hoy. O es algo que vamos a utilizar mucho. Esto y lo que voy a escribir a continuación. Y lo que voy a escribir a continuación es la forma de las fracciones parciales cuando tiene el denominador, o mejor, por cada factor de la forma ax2 más bx más c, donde este factor del denominador no es factorizable en los reales. ¿Listo? Por cada factor de esta forma, entonces por cada factor de esta forma en el denominador, la fracción tendrá una fracción parcial de la forma ax más b sobre ax2 más bx más c. Asimismo, por cada factor de la forma ax2 más bx más c al cuadrado, tendrá factores de la forma ax más b sobre ax2, ¿no ve? Muy poquito. Casi no se ve. Más bx más c, mejoró. Sí, Más eso es lo que voy a hacer. cx más d sobre ax2 más bx más c al cuadrado. Y así sucesivamente. Si tuviese por cada factor de la forma ax2 más bx más c al cubo, entonces tiene estas mismas fracciones parciales más otra fracción parcial x más f sobre ax2 más bx más c al cubo. Esto es lo que nos va a orientar en la tutoría de hoy. Esto es lo que acabé de escribir ahorita. Ahora bien, y viene la pregunta del millón. ¿Ustedes recuerdan cómo verificar que una expresión de la forma ax2 más bx más c es factorizable en los reales? Sí es factorizable. ¿Cómo sé yo que esto es factorizable en los reales? Sí. Si tenemos que raíz de b a la 2 menos 4ac es mayor que 0. Eso. El discriminante. El discriminante es lo que hay en ese radical que vimos en la solución de ecuaciones cuadráticas. Es decir, si b al cuadrado menos 4ac es mayor o igual a 0, entonces este trinomio es factorizable en los reales. Si no, será factorizable posiblemente en los complejos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hacer unos ejercicios y lo primero que debemos fijarnos es, por cada factor de esta forma, mirar si es factorizable en los reales. ¿Cómo sabemos? Analizamos el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Si eso es positivo o igual a 0, entonces esa expresión es factorizable en los reales. ¿Se quedaron los demás tomando tinto? Parece. No la esperemos ya pronto. Bueno. Listo. Entonces ahora sí, vamos a un ejemplo. ¿Les parece? Sí. Bueno. Yo voy a hacer un ejemplo. De hecho, voy a hacer varios ejemplos. Y si hay, o si tienen dudas respecto a lo que ustedes trabajaron durante la semana, pues entonces comenzamos con eso. O empiezo con mis ejemplos. Sí. ¿Sí qué? Empiece con los ejemplos, profe, porque es que así es que nos vamos acordando de las dudas. De las dudas, ¿cierto? Ellos como se van acordando de las dudas. Recuerden la metodología UDI@. El trabajo es de ustedes. Miren, a propósito, tengo una información que darles antes que se me olvide y antes de empezar con los ejemplos. Se supone que el lunes o martes se decide cuándo se abre la universidad. ¿Listo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se abre la universidad?
Yo, pues la universidad está cerrada y nosotros tenemos un permiso especial para venir a dar esta tutoría, pero no hay más ingreso. Ahora, tal vez yo les estaría confirmando en la plataforma, si el lunes o martes puedo enviar los exámenes a Yarumal, tendríamos el parcial dentro de 8 días. Listo, como habíamos quedado, ¿cierto? Sí. Si no, pues qué pena con ustedes, tocaría esperar otros 8 días. ¿Qué día sabemos? El martes. Sí, yo les mando un correíto el martes, si el martes en plataforma, en el foro. Si yo el martes les digo si sí hay o no parcial. ¿Listo? Bueno, profe. Muy bien. Bien, entonces me piden, en este ejemplo, como les decía, esto que tengo escrito acá lo vamos a necesitar todo el tiempo. En el ejemplo nos dicen, descomponer en fracciones parciales la fracción 5x menos 1 sobre x2 menos x menos 2. Bien, recuerden la definición, lo que hablamos ahorita. Cuando uno habla de fracciones parciales, habla de fracciones parciales de fracciones propias. Ajá, eso es propio. ¿Esta fracción es propia? Sí, señor. Sí. Recordemos que la fracción es propia cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y es impropia cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. ¿Listo? Entonces esta fracción es propia. ¿Listo? Entonces no tenemos problema. Ahora, más adelantico, resuelvo un ejemplo de fracciones impropias, porque a las fracciones impropias también se le hallan sus fracciones parciales. Pero la teoría que dimos hace un momento es para fracciones propias. Bien, lo primero que debemos hacer entonces es factorizar el denominador para poder mirar de qué forma son los factores. ¿Listo? Entonces, este denominador fácilmente podemos ver que es, al factorizarlo tenemos x, ¿cierto? Aquí colocamos menos y menos por menos da más, ¿cierto? Dos números que multiplicados den 2 y sumados o restados den 1. 2 y 1. 2 y 1. Listo. Entonces, este denominador es x menos 2 por x más 1. ¿Listo? Ahora, cuando uno está enfrentando un problema, pues si uno no ve de una que es factorizable, le halla la prueba del discriminante. ¿Listo? Y si es factorizable, pues uno lo puede factorizar utilizando cualquiera de los métodos que ya se estudiaron. Inclusive, recuerden ustedes que el teorema del factor nos ayuda también a factorizar, sobre todo esos polinomios que uno no ve como de una, pues, que son factorizables. Entonces miren lo que decía la teoría. La teoría nos decía que, disculpen, yo tapo aquí, que por cada factor que tenga el denominador de la forma ax más b, entonces tiene una fracción de esta forma, a sobre ax más b. Entonces fíjense ustedes que nosotros tenemos en el denominador dos factores, x menos 1, x menos 2, perdón, y x más 1, que son de la forma ax más b. ax más b. ¿Listo? Entonces, por cada uno de estos factores, esta fracción va a tener dos fracciones parciales de esta forma. O por cada uno de estos factores en el denominador va a tener una fracción parcial de esta forma. ¿Cómo es eso? De la forma a sobre ax más b. ¿Cómo es eso? La siguiente forma. Entonces, una primera fracción parcial de esta fracción es a sobre x menos 2. Listo. Ese para este factor del denominador. Más. Y la otra sería para este segundo denominador. B sobre x menos 1. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien, ¿cierto? Ahora, esto es muy repetitivo el procedimiento.
Siempre es lo mismo. Entonces lo primero que hacemos es factorizar, ¿cierto? Si es factorizable, planteamos las fracciones parciales de acuerdo a los elementos que vimos al inicio de esta tutoría. ¿Listo? Y lo siguiente es efectuar esta operación que aparece acá entre fracciones. ¿Listo? Por eso les decía yo hace un momento, les preguntaba que cómo estamos en operaciones con fracciones. Bien. Porque siempre necesitamos operar con fracciones. Entonces vamos a hacer esta suma. ¿Listo? Entonces esto tendríamos que 5x menos 1 sobre x menos 2 por x más 1 es igual. Haciendo esta suma tendríamos a por x más 1. Sería a. Bueno, de una vez la podemos hacer, ¿cierto? Sí. Sería a por x A X. a x. Más A. por más da más. A por 1 A. a. Y ahora este x menos 2 por b sería x. Bueno, primero más por más da más, ¿cierto? X por b, Más bx. eso es bx. Menos por más da menos. Y 2 por b, Menos 2b. menos 2b, correcto. Sobre esto por este. Se lo dejamos indicado. X menos 2 por x más 1. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Solo efectuamos la suma entre estas dos fracciones. Ahora bien, les reitero, el procedimiento es repetitivo. Esto que estoy haciendo yo aquí, lo voy a repetir en los demás procedimientos. ¿Listo? Entonces, tenemos que 5x menos 1 sobre x menos 2 por x más 1 es igual. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a factorizar. Miren ustedes, y siempre es lo mismo. Se factoriza sacando factor común. Siempre es lo mismo. Entonces, tenemos ax y bx. Entre estos dos podemos sacar factor común. El factor común es x. X que multiplica ¿a quién? A más b por x. ¿Listo? Menos 2b. Y lo otro es el término independiente. Entonces sería más a menos 2b sobre x menos 2 por x más 1. Ahora bien, fíjense ustedes, damas y caballeros, tenemos que estas dos fracciones son iguales, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que estas dos fracciones son iguales. Y si esas dos fracciones son iguales y además tienen igual denominador, Se puede cancelar. ¿se dan cuenta que tienen igual denominador? Ajá. Las fracciones son iguales y tienen igual denominador. Así las cosas, los numeradores Son iguales. son iguales. Y si los numeradores son iguales, quiere decir que el coeficiente de x al lado izquierdo, que en este caso es 5, es igual al coeficiente de x del lado derecho, que es ¿qué? A más b. Entonces, fíjense ustedes que a más b en el lado derecho es el coeficiente de x y 5 en el lado izquierdo es el coeficiente de x. Entonces, a más b es igual a 5. ¿Listo? Y el término independiente, que en este caso es a menos 2b, es igual al término independiente al lado izquierdo, que es menos 1. Entonces sería a menos 2b es igual a menos 1. Recuerden lo que les dije ahorita. Y si no lo dije, pues lo repito. Lo que estamos haciendo aquí es encontrando los valores de a y b para poder encontrar las fracciones parciales. Este procedimiento, repito, es para hallar a y b para poder encontrar las fracciones parciales. ¿Qué hemos encontrado aquí entonces? 2 ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo resolvemos. ¿Cómo lo resolvemos? Pues por cualquiera de los métodos que usted ya maneja. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer por reducción. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y a la ecuación 1, le vamos a restar la ecuación 2. Entonces, ¿cómo quedaría eso? La ecuación 1, a más b igual a 5, y le voy a restar la ecuación b.
Entonces quedaría menos A Más más 2B igual a 1. ¿Y para qué lo sumo? Le resto para poder eliminar A. Entonces A menos A es 0. ¿Y qué me queda aquí? 3B es igual a ¿qué? 6. A 6. De donde B es igual a 6 tercios, entonces B es igual a 2. Entonces ya tenemos B de esta fracción parcial. Ahora debemos encontrar A. ¿Cómo encuentro A? Pues reemplazando B en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo, por ejemplo, lo voy a reemplazar en 1. ¿Listo? Entonces, reemplazando B en 1. ¿Qué fue eso? Entonces, la ecuación 1 es A más B. ¿Pero qué es B? 2 igual a 5. Entonces A es igual a 5 menos 2, donde A es igual a 3. Entonces A es 3 y B es 2. Ahora bien, entonces la fracción 5x menos 1 sobre x menos 2 por x más 1 tiene como fracciones parciales. Recuerden, cuando no están viendo me hacen una ceñita porque a veces tiene fracciones parciales que A sobre x menos 2. ¿Pero qué es A? 3. 3 sobre x menos 2. Más B sobre x más 1. ¿Pero qué es B? Es 2. 2 sobre x más 1. ¿Listo? Y ya entonces hemos descompuesto esta fracción en sus fracciones parciales. Seguramente que si nosotros hacemos esta operación llegamos a esta fracción. ¿Preguntas con este primer ejemplo? Profe, entonces, como una conclusión ahí, el número, o sea, la cantidad de términos que necesito a la derecha depende del número de factores que tenga en el denominador, ¿cierto? Claro, claro. Y eso depende de esto. ¿Cierto? Y eso depende de esto. ¿Listo? Ya. Hay algunos ejercicios que se extienden, es muy operativo, ¿cierto? Y encontraremos sistemas de 4x4 inclusive. Pero bueno, yo no sé si ustedes ustedes están viendo álgebra lineal, ¿cierto? No, geometría vectorial. Están viendo vectorial. En vectorial, ustedes vieron de pronto resolver sistemas de ecuaciones. Sí, con Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Ah, bueno. Entonces, cuando tenemos sistemas de 4x4, pueden utilizar Gauss-Jordan. ¿Listo? Ah, qué interesante. Bueno. Claro, es que todo eso es válido aplicar. Lo que les decía tal vez alguna vez, usted puede utilizar cualquier procedimiento que sea matemáticamente válido. ¿Listo? Bien, vamos con otro ejemplo. Sí. Bien, vamos con este. De este. De la forma AX más C. Miremos este. También en fracciones parciales. Descomponer en fracciones parciales. X2 menos 2x más 2 sobre x más 1 al cubo. ¿Está bien o está muy pequeño? Menos 2x. Más 2. Al cubo, ¿cierto? Sobre Sí, al cubo. X más 1 al cubo. X más 1. Al cubo. Al cubo. Entonces fíjense ustedes. Entonces tenemos, ¿esta fracción es propia o impropia? Es propia porque está elevado a una potencia mayor. Sí, sí. Es El grado del numerador es 2. Ajá. Sí. Y el grado del denominador Es es 3. 3. Si nosotros desarrollamos esto, por aquí aparece un 3 al cubo.
¿Listo? Entonces, esta fracción tiene fracciones parciales de la forma. Mírenlo acá. Tenemos este caso. Este caso. ¿Listo? 3. Tiene tres fracciones parciales. ¿Listo? Entonces sería A sobre X más 1 más B sobre X más 1. X más 1 al cuadrado más C sobre X más 1 Al cubo. al cubo. ¿Listo? Listo. Estas son las fracciones parciales. Ahora el procedimiento es lo mismo que les dije ahorita, es que es repetitivo. Efectuar estas operaciones, estas sumas, ¿listo? Luego factorizar y por último comparar los coeficientes, o mejor, igualando los coeficientes, hallamos un sistema de ecuaciones que al resolverlo encontramos los valores de A, B y C para poder determinar las fracciones parciales. Entonces, tenemos que x2 menos 2x más 2 sobre x más 1 al cubo es igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta suma? Pues yo voy a sacar un común denominador. ¿Cuál será el común denominador? X más 1. X más 1 al cubo, ¿no? X más 1 al cubo. ¿Listo? X más 1 al cubo dividido X más 1 Da X más 1 al cuadrado. al cuadrado por A. Entonces sería A por X más 1 Al cuadrado. al cuadrado. Más X más 1 al cubo por X más 1 al cuadrado. Eso nos da X más 1. X más 1 por B. Sería B X más 1. por X más 1. Más X más 1 al cubo dividido X más 1 al cubo. Eso nos da 1 por C. 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 ¿Listo? Ahora bien, vamos a efectuar, a desarrollar este cubo, este cuadrado, perdón, para luego descomponer destruir paréntesis, perdón. Entonces, esto sería, tenemos entonces que esto es x2 menos 2x más Profe. 2. Sí, caballero. En ese punto, que igual que el punto anterior, uno podría cancelar los denominadores. Pues sí, eso se puede hacer. Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Claro, usted, si son dos cosas iguales, usted los puede cancelar y estaría analizando pues los numeradores únicamente. Eso es cierto. Listo, profe. Eso usted lo puede hacer tranquilamente. Listo. Lo que pasa es que de todas formas yo utilizo este método porque bueno, más adelante en otras materias ustedes van a tener que comparar mucho numeradores, entonces, bueno, no importa. Ya. Pero sí, usted puede tranquilamente cancelar y trabajar con los numeradores y luego igualar, porque de hecho uno lo que hace es trabajar con los numeradores y por último igualar los coeficientes. ¿Listo? Ya. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Entonces esto es igual a A que multiplica, al desarrollar este binomio al cuadrado, esto sería x2 más 2x más 1 más B que multiplica x más 1 más C. Todo esto sobre x más 1 al cubo. Entonces, AX2 Ahora, destruyamos paréntesis. Entonces esto nos quedaría que x2 menos 2x más 2 sobre x más 1 al cubo es igual. Entonces aquí tendríamos a x2 más más, A2X. para que nos quede más elegante, 2ax, ¿cierto? Propiedad conmutativa, queda muy elegante así. Y a por 1 es a. Ah, Ahora paréntesis, más por más da más, b por x es bx más b por 1 es b más c sobre X más 1. x más 1 Cubo. al cubo. Ahora factoricemos, ¿cierto? Entonces tendríamos x2 menos 2x más 2 sobre
x más 1 al cubo es igual. Aquí tendríamos ax2 más, y entre estos dos voy a sacar factor común x. Entonces sería 2a más b que multiplica a x, ¿cierto? Más Y el A, término dependiente que sería más a más B, más b más c. Todo esto sobre A más B más C. x más 1 al cubo. Listo. Ahora viene el mismo análisis de ahora. Tenemos dos fracciones que son iguales. Los denominadores son iguales. Por lo tanto, los numeradores también lo son. Y si los numeradores son iguales, entonces los coeficientes son iguales. de x de la izquierda y de la derecha son iguales. Así las cosas, tenemos entonces que el coeficiente de x2 al lado derecho es a y el coeficiente de x2 al lado izquierdo es 1. Significa que a Igual a 1. es igual a 1. ¿Listo? Muy bien. El coeficiente de x2 a la derecha es 2, Menos 2. 2a más b. B. Sí. 2a más b va a ser igual al coeficiente de x aquí, que será Menos 2. menos 2. ¿Listo? Bueno, de aquí de una vez podemos decir, como a es igual a 1, A 1. de una vez podemos decir Que B es que igual a 2 por 1 es 2. O sea que 2 más b es igual a menos 2. De donde b entonces es igual a menos 2, menos 2. Es decir, que b es igual a menos 4. Ajá. Listo. A es 1 y b es menos 4. Nos falta hallar c. Miren que tenemos el término independiente aquí. A más b más c es igual al término independiente del lado derecho, del lado izquierdo, que es 2. Así pues, que a más b más c Lo hacemos de una vez. Es es igual. es igual a ¿qué? A 1 menos 4. A 2, ¿cierto? Que es el coeficiente de acá, del lado izquierdo. Ahora bien, reemplacemos entonces. Ahí ve que ya lo tenemos, o mejor, de aquí de una vez. Tenemos a es 1, más b, pero b es menos 4, Menos 4. más c igual a 2. Desde acá c es igual a 2, menos 1, más 4. ¿De dónde c entonces es igual a? 5. A 5. Así pues, nuestra fracción tendrá las siguientes fracciones parciales. Recuerden que tenemos que nuestra fracción x2 menos 2x más 2 sobre Es 1 sobre x más 1 al cubo va a ser igual X más a sobre x más 1, o sea, 1, porque a es 1, ¿cierto? Sí. A es 1. Sería 1 sobre x más 1. Menos. Y acá más b sobre x más 1 al cuadrado. Pero es que b es menos 4, ¿cierto? Entonces sería menos 4 sobre x más 1 al cuadrado. Más c, que es 5, sobre x más 1 al cubo. ¿Listo? Y entonces ya hemos descompuesto nuestra fracción en sus fracciones parciales. X más 1. Oh, rayos. Damas y caballeros, ¿alguna pregunta? No. Heidi, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe, Sí, caballero. C y no describir el 5. Ah, muchas gracias, hombre. Bien, bien, bien. Estaba viendo si estábamos atentos. Esto lo planeé ahorita cuando yo entraba a la universidad. Ya. ¿Qué pasó con el grupo? Si eran como 20 y pico, 2, 4, 5.
9. Y eso que se fue alguien, se fueron 2 porque ahorita conté 11. Ajá. Que toque, No, eso es del primer parcial. Venga, ¿hay toque de queda en Yarumá? Sí, señor. ¿Y desde qué Nosotros hora? estamos arriesgando nuestras vidas. Quiero que es de las 6. Imagínese. No, Sí, hay eso, toque de queda. como habíamos quedado. Señor. Sí, Como habíamos profe, quedado, toque de tipo queda. 9:20, 9:30 nos vamos. No, es que toque que está de las 6. Está gallo. Bueno, Ah, sí, eso se mantiene. Que... bueno y ahorita que salgan ustedes, entonces si el toque de queda no los llevan a amanecer allá a la Guandoca. A la morgue. No, sin carnet de estudiante de pronto. Patrón. Tiene que me metan Bueno, vamos con otro ejemplo. Pero en este ejemplo me van a ayudar ustedes bastante. Hágale, profe. En este ejemplo me van a ayudar ustedes bastante. Tenemos también para descomponer en sus fracciones parciales x2. ¡Ay, qué belleza! ¿Quién x2? Hey. Más 1 sobre x más 1 por x2 más x más 1. Entonces, esta es una fracción propia. Claro. El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 3. Porque si yo desarrollaría, si yo efectuara este producto, me aparecía un x a la 3. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora, tengo aquí un trinomio de la forma ax2 más bx más c. Este trinomio es factorizable en los reales. X más 1 por X más 1. ¿Cierto? Vamos a hacerle la prueba. Recuerde lo que les dije ahorita. No sé, no es factorizable. Eso. Que b cuadrado menos 4ac sea mayor o igual a 0. Si no, no es factorizable en los reales. Entonces aquí, b cuadrado sería 1 menos 4ac. 1 menos 4 eso da menos 3. Menos 3 es menor que 0. Entonces no es factorizable en los reales. Ahora bien, entonces esta fracción va a tener por este factor del denominador, por este factor del denominador, va a tener una fracción parcial de la forma a X. sobre X más. x más 1. Y por este Va a tener otro. va a tener otro, pero mucho cuidado. Mire la forma de las fracciones parciales de este tipo de factores del denominador. Miren, son de esta forma. Es con dos. Ax más b sobre, ¿cierto? Ya. Sí, sí. Pero como yo ya tengo a aquí, entonces este sería B bx Y X. más C. más c sobre x2 más x más 1. Más 1. Bien, Sí. bueno. Ya aquí hay una variación con lo respecto a los otros ejemplos. ¿Cierto? Aquí ya nos aparece un trinomio, pero el procedimiento es el mismo. ¿Listo? Hacemos esta suma de fracciones. Entonces tenemos que x2 De una vez. más 1 sobre x más 1 por x2 más x más 1 es igual. Aquí tenemos a por x2 sería ax2. Más por más da más. A por x, Y X a X. ax. Más A. Por más da más. A por 1 es a. Ahora este, primero con x. Más por más da más, ¿cierto? BX2. Por bx eso sería bx2
más CX, CX, CX Más BX. más BX más C. más BX Más C. más C. Y todo esto sobre X más 1 X más 1 por X a la 2 más X más 1. más X más 1. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Factor común en el denominador. Los que podamos obtener. ¿Listo? Entonces tenemos que X más 1. X2 más 1. Sobre X más 1. Por X2 más X más 1. Esto va a ser igual a ¿qué? Factores de X, factor común X2. A más B. Entonces sería A más B que multiplica a X2. Y ahora de X tenemos por acá un AX, por acá un CX y por acá un BX. Entonces más X A Más B. más B Más B más C, más C que por multiplica X. X. Muy bien. Y términos independientes serían A más C. Más C. A más C sobre X más 1 por X2 más X más 1. Bien. Viene el mismo análisis. Viene el mismo análisis. Son dos fracciones iguales que tienen igual denominador. O sea que los numeradores son iguales. Y si los numeradores son iguales, los coeficientes correspondientes también lo son. A más Entonces, B es igual a 1. A más B, Igual a 1. A más B es igual a 1. Muy bien. Listo. A más B más C Igual a 0. es igual a 0. Dado que aquí, al lado izquierdo, pues no tenemos X. Bueno, sí está, ¿cierto? 0 veces. Y A más C es igual a 1. Y A más C es igual al término independiente que es 1. Entonces tenemos ya un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De aquí, este está muy fácil para resolver. Miren, yo lo voy a resolver así. Como A más B es igual a 1, entonces yo voy a reemplazar aquí A más B por 1, ¿no? 1 más C. ¿Cierto? 1 más C. Reemplazo 1 en 2. Al reemplazar 1 en 2, me quedaría que 1 más C es igual a 0, de donde C es igual a menos 1. Sí. ¿Listo? Y ahora C en la ecuación 3. Entonces tendríamos que A 1 menos 1. Más C, ¿pero qué es C? Menos 1 es igual a 1. O sea que A es igual a 1 más 1. O sea que A es igual a 2. Ajá. ¿Listo? Y ya reemplazamos en 1. Entonces en 1 tendríamos que 2, que es A, más B es igual a 1. De donde B es igual a 1 menos 2. Así pues B es igual a menos 1. Entonces tenemos ya A, que es 2, B igual menos 1 y C igual a menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces ya reemplacemos aquí arriba. 2 sobre Esto X nos quedaría X a la 2. que X2 más X2 más 1 B sobre X más 1 por X2 ¿Cuánto vale B? más X más 1 es igual a sobre X más 1. Pero A es 2. Entonces 2 sería 2 sobre X más 1. sobre X más 1. Mucho cuidado lo que voy a hacer aquí. Aquí sería más BX más C. Pero fíjense ustedes que tanto C y B son negativos. Entonces esto nos quedaría menos menos X, 1X pues, ¿cierto? Menos X más 1 sobre X2 más X más 1. Listo, que es el otro. Recuerden que B es menos 1 y C es menos 1, entonces saqué pues como un factor común acá. Me quedaría el 1 positivo y este 1 también.
Y ya, estas serían las fracciones parciales de la fracción que nos dieron inicialmente. ¿Necesitan tomar nota? No. No, luego descargamos la tutoría. Ah, usted que tiene formas. No le importa. Ah, bueno, de veras que les están colocando todos los videos en la tutoría, en la plataforma. Ah, hablando de la plataforma, me siento solo. Me siento solo. Me siento solo en la plataforma. ¿Por qué se ríe Heidi? ¿Por qué ríe? ¿Qué? Que la pillaron, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? Ah, no, porque yo tengo risa contagiosa y atrás están riendo, entonces yo me río. Ah, bueno. Eh, No, yo quiero hacerles una pregunta con el corazón en la mano. La ausencia de preguntas y de participación en la plataforma Es porque ¿se debe a que ustedes entienden muy bien el tema o hay otra razón? No, es que. No, pero la razón simplemente es la pena. Esa es la razón. ¿Pena de qué, Dios mío bendito? ¿Pena de qué, Dios mío? Pues estamos en este proceso. Estamos estudiando pena. Ayer, por ejemplo, Walkin vino hoy. Sí. no. Ayer me encontré con Walkin en el escape, en el Skype, en el Skype. Y ahí, claro que la comunicación fue muy cortica porque él estaba con una red de esa inalámbrica, ¿cierto? Con ese dispositivo que se le pega al computador, el móvil. Sí, sí. Y bueno, no estuvo muy buena, pero también pueden utilizar Skype. A propósito, Mónica vino hoy. Tampoco. Tampoco. Tampoco vino. Ya, te vi. Y Liz que sí. Mónica, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Recuerden que estamos descomponiendo en fracciones parciales. Este es el último ejemplo que hago hoy. Los otros los hacen ustedes. Por un 5. Entonces sería, ¿por qué tanto interés? Sería 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2. Bien. Puede. Claramente vemos que esta es una fracción Impropia. impropia. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Ahora, entonces, ¿cómo hallamos las fracciones parciales de este tipo de fracciones impropias? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es efectuar la división que hay ahí para que nos aparezca una fracción propia. ¿Listo? Una fracción propia. Para eso, recordemos lo siguiente. Recordemos el algoritmo de la división. Recuerde usted que si yo tengo una división A dividido B, eso nos da C y nos sobra D. De acá nosotros podemos sacar una igualdad. ¿Cuál es la igualdad? Que B sobre A es igual a C sobre D. Que A Igual a B por C más D. que A es igual a B por C Más de. más D. ¿Listo? Podemos hacer un ejemplo. ¿Eso está claro o no?
Sí. Pero también podemos decir que A es igual a C más B por D. D sobre B. A D sobre B. ¿Sí o no? Sí. También se puede decir esto. Bueno, esto es, perdón, A sobre B. Listo, perdón. Bueno, del algoritmo de la división. Listo. Si nosotros dividimos esto entre B, llegamos a esto. Listo. Y esto es lo que vamos a utilizar aquí. Tengamos en cuenta esta partecita. ¿Quedó claro que esto salió después de dividir acá entre B? Ajá. Bueno. Listo. Entonces lo primero que debemos hacer es esta división. Como esa división es tan larguita, entonces yo voy a utilizar una hoja nueva. Vamos a dividir 2x3 más x2 menos 2x menos 7 entre x2 menos x menos 2. Empezamos. 2x3 dividido x2, ¿eso nos da? 2x. 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 Yo he explicado por ahí alguna vez cómo hacíamos estas divisiones. Ahora, utilizando pues el algoritmo o como decían por ahí, restando. Entonces, más por menos da menos. Entonces, Aquí pasaría más, porque vamos a restar, ¿cierto? Entonces 2x por 2, eso sería 4x. 4x. Ahora bien, más por menos da menos, aquí pasaría más. 2x por x, 2x. 2X. 2x2. Más por más da más, aquí pasaría menos. 2x por x2, eso nos da 2x3. Sumamos, estos dos se cancelan y nos quedaría x2 más 2x2, eso sería 3x2 Más 2. y menos 2x más 4x, eso sería más 2x y bajo el siguiente término menos 7. ¿Listo? Ahora bien, más por más da más. 3x2 dividido x2, eso nos da 3. 3X. 3. 3, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Ahora, más por menos da menos, aquí pasaría más. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Muy bien. Más por menos es menos, aquí pasaría Más. más. 3. 3 por x, 3x. Más por más da más, aquí pasaría menos. Y 3 por x2 sería 3x2. Sumamos. Entonces esto que se cancelan estos dos, nos quedaría 5x. Perdón, 2x más 3x sería 5x. Más Y acá menos 1. menos. Menos 1. Pues teniendo esta división, tenemos nosotros que 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre X2. x2 menos x menos 2 es igual a ¿qué? Según este algoritmo, ¿cierto? Según esto que anotamos aquí. Es igual a ¿qué? A c. ¿Cuál es nuestra c? 2, x igual a 2 menos x menos 2. No, 2x más 3, ¿cierto? Más 3. C es nuestro cociente. Más D sobre B. O sea, más D. ¿Qué es D? El residuo. Es decir, 5x X menos 1. menos 1 sobre B. ¿Pero qué es B? x2
menos x menos 2. ¿Listo? Ahora bien, fíjense ustedes que nosotros, esta fracción impropia, haciendo la división, llegamos por aquí a una fracción cuyo denominador es 1 más una fracción propia. Entonces, para terminar de resolver este ejemplo o este tipo de ejercicios donde nos dan fracciones impropias, disculpe un momento por favor, donde nos dan estas fracciones impropias, entonces hacemos la división, obtenemos una fracción cuyo denominador es 1 y una fracción propia. Y ya para terminar faltaría a esta fracción propia hallarle sus fracciones parciales. ¿Listo? Pero a esta, casualmente, a esta fracción, nosotros ya la hicimos. Entonces yo no la voy a volver a hacer. Ese fue el primer ejemplo. Sí. Queda 3 sobre x menos 2 más 2 sobre x más 1. Ustedes ya lo tienen por allá. Bueno, Heidi enseguida me colabora y me lo dicta, por favor. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí que esto es 2x3 más x2 menos 2x menos 7 sobre x2 menos x menos 2 es igual a 2x más 3, ¿cierto? Más las fracciones parciales de esta fracción propia, por favor. 3 Más sobre 3 sobre x menos 2 x menos 2, más sí, 2 sobre x más 1. sobre x más 1. Muy bien, entonces ya esta fracción la hemos descompuesto en sus fracciones parciales. Yo les sugiero que este tema lo estudien bastante. Lo estudien bastante porque lo van a necesitar mucho más adelante. Lo van a necesitar mucho más adelante. En cálculo y en otras materias. Hay que manejarlo bien. Listo. Ahora sí, de esos ejercicios que uno pone en los parciales Eso. y el estudiante se asusta, ¿cierto? Ay, Pero no es tal. No es tal. Van a ver que no. ¿Puedo retirar esta hoja ya? sí. Muy bien. De los que uno pone por ahí en los parciales, descomponer en fracciones parciales, y van a ver que es muy sencillo. Seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta más seno de teta menos 2. Sí, no. Descomponer en sus fracciones parciales. Más. Sí. Es lo mismo, solo que tiene el seno. Eso, entonces ahí ¿qué hace? Uno aplica algunos artificios matemáticos que son válidos. ¿Cuál? Pues yo no voy a trabajar con seno, porque eso se me vuelve pues de pronto un poquito engorroso. Entonces yo hago un cambio de variable. Digamos que sea x igual a seno de teta. Entonces si yo hago este cambio de variable, ¿cómo me queda mi fracción? X a la 2. Me queda x2 sobre x2 más x menos 2. ¿Listo? Y ya resolvemos, entonces allá descomponemos esta fracción en sus fracciones parciales. Les voy a dar 5 minuticos para que las trabajen, ¿listo? Listo, profe. Bueno. Bueno, muy bien, ánimo pues.
Gracias. Bien, seguramente ustedes se dieron cuenta que esto es una fracción impropia. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos hacer es efectuar la división. Vamos a dividir x2 entre x2 más x menos 2. x2 dividido x2 es 1. 1. 1. Bueno, más por menos da menos. Aquí pasaría más. 1 por 2 es 2. Más por más da más. Aquí pasaría menos. 1 por x, x. Más por más da más. Aquí pasaría menos 1 por x2. Menos x2. Se cancelan estos dos y nos queda menos x más 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fracción que debemos vamos a hallarle las fracciones parciales? Entonces tenemos que x2 sobre x2 más x menos 2 es igual a 1 más menos x más 2 sobre x2 más x menos 2. Entonces era lo que les explicaba yo en el ejemplo anterior, ¿cierto? Tenemos esta fracción impropia, hicimos la división y hallamos una fracción con denominador 1 y una fracción propia. A esta fracción propia le vamos a hallar sus fracciones parciales y luego la reemplazamos ahí. Listo, entonces vamos a trabajar exclusivamente con esta. Menos x más 2 sobre, de una vez, este denominador es factorizable en los reales. Esa factorización va a ser x más 2 x más 1 por x menos 1. Entonces, las fracciones parciales de esta fracción son de la forma a sobre x más 2 más b sobre x menos 1. Entonces, menos x más 2 sobre x más 2 por x menos 1 es igual. Hacemos esta operación, esta suma de fracciones sería a por x a x y a por menos 1 es menos a menos a. Ahora más bx más 2b más 2b sobre x más 2 por x menos 1. Así pues, menos x más 2 sobre x más 2 por x menos 1 es igual. Factor común los de factor común x sería a más b x por x menos a más 2b más 2b sobre x más 2 por x menos 1. ¿Listo? Ahora, lo mismo que hemos hecho, son dos fracciones iguales, con igual denominador, entonces los coeficientes respectivos correspondientes son iguales. Entonces, a más b, que es el coeficiente de a al lado derecho, es igual a menos 1, que es el coeficiente de b, de x, perdón, al lado izquierdo. Y menos a más 2b, el término independiente al lado derecho es igual a 2. Listo. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Listo. Ahora vamos a resolverlo como por reducción puede ser. Sí, se cancelan las. Sumamos estas dos fracciones, entonces se cancela esta a y me quedaría que 3b Es igual a 3. es igual a 1, Ah, sí, que sería menos 1 más 2, a 1, ¿cierto? Entonces de acá tenemos que b es igual a un tercio. ¿Listo? A un tercio. Ahora bien, reemplacemos esta b en 1. Yo lo regalo a Carla. Si reemplazamos b en 1, ¿por qué lo borró? Le dio miedo de un tercio. Las fracciones también tienen derecho a existir. La ecuación 1, que es a más b igual 1, esta, reemplazamos de una vez b, entonces sería a más un tercio igual a menos 1. A más un tercio es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces despejamos a es igual a menos 1 menos un tercio. Si hacemos esta suma nos queda que a es igual
Menos 4 tercios. a menos 4 tercios. ¿Listo? Ahora sí, nuestra fracción x2 sobre x2 más x menos 2 es igual a 1 más, ojo pues con esto, más esta fracción, que para esa fracción hallamos las fracciones parciales que son estas, a sobre x más 2, pero ¿cuánto vale a? Un tercio. Menos 4 tercios. Ah, sí, sí. Entonces sería menos 4 tercios sobre x más 2. ¿Cierto? Más b, pero ¿cuánto vale b? Un tercio. Un tercio. Pues más un tercio sobre X menos 1. x menos 1. X menos 1. Entonces aquí termina uno feliz el problema y se va para la casa y en la mitad de la cuadra se acuerda que había hecho un cambio de variable. Ah, claro. Muestra, por favor. Uno más. Sí, caballero. La anterior. La página anterior esta. Sí, señor. ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces esto da seno al cuadrado de teta sobre. Yo no me acordaba. Yo tampoco me acordaba de eso. Yo sí me acordaba de seno. Se la tapa. Qué difícil expresión. Menos 2 igual a 1 más menos 4 tercios sobre más 2 más un tercio sobre Parece la venida. seno de teta sobre. ¿Puedo retirar esta hoja ya? Listo. Entonces les decía que lo último que uno hace es otra vez el cambio de variable. Entonces aquí tendríamos que seno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta más Seno de seno de teta teta menos 2 es igual a 1 más menos Tercios. 4 tercios de seno de teta más 2 más 2 más un Más. tercio de de seno de teta menos 1. seno de teta menos 1. Y ahora sí. ¿Listo? Y dejamos por aquí. Dejamos por aquí. Sí, profe, mejor irnos ya. Bueno, yo les voy a colocar este fin de semana 7 ejercicios que quería proponer. Entonces yo los subo a plataforma este fin de semana. Sí, Se los monto en... Bueno, vamos a ver, de pronto en el foro, si no en el foro les digo dónde están, o por el tema de fracciones parciales. Y novedades. En novedades. Bueno, Sí, novedades. taller para profundizar fracciones parciales. Bien, les agradezco mucho por haber venido, les deseo buen fin de semana. entonces el martes esperamos la respuesta del parcial. Perfecto, sí. Bueno, que estén muy bien, hasta luego, mil gracias. Chao, profe, feliz noche. Muchas gracias, Heidi, que esté bien. Carretador este tema parcial. Sí, sí.